SER Podcast. Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto, que arrancamos semana en este Hoy por Hoy con Cristina Monge. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Ángel. Con Carlos Navarro Antolín desde Radio Sevilla. Buenos días. Buenos días. Y en Galicia, Antón Losada. Buenos días. Buenos días. Vamos a ir antes que nada con la encuesta de 40DB para la serie El País que les estamos ofreciendo desde las 6 de la mañana. Tiene dos partes, una parte sobre intención de voto de cara a unas hipotéticas elecciones y se celebrarán hoy mismo, y después una parte interesante sobre lo que opinan los españoles de lo que está pasando, cómo denominar sobre todo lo que está pasando en Gaza. Pero por ir por partes, empezamos por esa intención de voto que da prácticamente un empate entre el Partido Popular y el PSOE, y además lo da por primera vez en muchísimos meses. Según esta encuesta, el PP se deja 2 décimas, baja desde la última encuesta 2 décimas, pero el PSOE sube 1,7 puntos respecto al sondeo de septiembre. Guillermo Lerma, de nuevo. ¿Qué tal? Buenos días, Ángeles. Guille, de hecho, ganaría el Partido Popular, seguiría siendo la fuerza más votada, pero los dos grandes partidos están tan solo a un punto de distancia, según esta encuesta. Sí, y nunca antes había detectado esta encuesta una diferencia tan estrecha entre PP y PSOE, de apenas un punto, como dices, cuando antes del verano esa ventaja era de más de 6. Los de Feijóo sufren en esta entrega por varios motivos. Primero, encadenan la segunda caída consecutiva. Este mes pierden en concreto 2,6 puntos frente a un Partido Socialista que recupera terreno electoral. Los de Sánchez suben hasta el 29,4% de los sufragios, pero sobre todo la principal fuente de desgaste de los populares está en el auge de Vox, que este mes pierde 7 décimas, pero sigue en una posición de mucha fuerza, con el 16,7% de los sufragios, más de 4 puntos por encima del resultado que obtuvieron en las últimas elecciones. La ultraderecha se consolida en la tercera plaza como la fuerza que más capacidad de crecimiento tiene. Es el partido con el electorado más fiel. El 84% de los que escogieron la papeleta de Abascal hace 2 años lo volverían a hacer si las elecciones se celebrasen hoy. Provocan también las fugas más notables a los de Feijóo. De los 8 millones de votos que cosechó el PP el 23J, casi un 15% se irían hoy a la candidatura de Abascal. El resto del tablero político, Ángels, no detecta movimientos significativos. Sumar se mantiene en la cuarta posición con el 6,7% de los votos y Podemos queda por debajo del 3%. El escenario, por tanto, sería prácticamente de empate técnico entre los dos principales partidos. Por bloques, ninguno de los dos tendría una mayoría clara para formar gobierno, pero la derecha está bastante por encima. La suma de PP y Vox queda por delante del 47%, mientras que PSOE, Sumar y Podemos no llegan al 39%, muy lejos, por tanto, de armar una mayoría suficiente para formar gobierno. Guille, gracias. Hasta luego. Saludamos a Belén Barreiro, CEO de 40DB. Belén, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Ángel. Llevamos 2 meses, o lleva el Partido Popular 2 meses de bajada en estas encuestas. ¿La única explicación es el trasvase de votos a la ultraderecha, a Vox? Bueno, no es la única explicación porque efectivamente ha crecido el trasvase de voto a Vox, ha crecido en los últimos barómetros, pero también ha sucedido otra cosa, que es que se han detenido las fugas al PSOE, incluso se han reducido, ¿no? Particularmente en este barómetro las fugas del PSOE al PP se han reducido y estarían ahora por debajo del 4%, cuando llegaron a estar en torno al 10% en algunos momentos de los barómetros de los últimos 2 años, 3 años. Y este fin de las fugas del PSOE al PP también explicaría la subida del PSOE, al que parece que no pasa tanta factura como uno podría pensar los casos de corrupción. Sí, efectivamente, ¿no? Da la impresión como, bueno, que la opinión pública podría estar en parte inmunizada, ¿no? ante estos casos, o que no lo ve con la claridad, con una claridad absoluta. Pero yo creo que aquí, desde mi punto de vista, o también porque es casi imposible no ligar esta encuesta a los datos recogidos sobre Gaza, pero la impresión que da
es que ha sido la conexión del gobierno con la ciudadanía en este asunto tan doloroso lo que ha podido producir esta subida del PSOE, que no solamente frena sus fugas hacia el PP, sino que también retiene a más electores y vuelve a movilizar a un grupo de no pequeño de personas entre el electorado que estaba desmovilizado o que no sabía, no tenía claro a quién votar. ¿Y podría contribuir también a esta subida del PSOE y a este fin de las fugas o este cese o esta disminución de las fugas del PSOE hacia el PP la sobreactuación del Partido Popular en torno a los casos de corrupción del PSOE? Eso es una posibilidad, pero es verdad que esa posibilidad a mí me convence menos que explicarlo por el asunto de Gaza, por la razón de que ese escenario ya lo teníamos hace un mes, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la corrupción en general sí pasa factura. Es posible que lo que parecía unos casos gravísimos a la ciudadanía no lo tenga tan claro, pero sobre todo yo creo que lo que está la ciudadanía es, como bien muestra la otra parte de la encuesta, es enormemente preocupada y emocionalmente impactada por la guerra de Israel en Gaza. La bajada de la ultraderecha, que sigue muy fuerte, pero la bajada de Vox en esta encuesta, ¿piensas que es coyuntural? Bueno, eso es una gran incógnita. Lo que sí parece es que por lo menos en Vox, que lleva varios barómetros en ascenso, ¿no?, incrementando su voto barómetro tras barómetro, esto por lo menos sería la señal de que quizás ha tocado techo y de que quizás pues en los sucesivos barómetros no vamos a seguir viendo cómo este voto incrementa, ¿no? Obviamente todo esto hay que verlo mes a mes, pero en ese sentido sí que parece que ha podido tocar techo, por lo menos la primera vez que no asciende en varios meses. Belén, y el PSOE el problema lo tiene a su izquierda, porque no remontan. Es verdad que ha subido un poquito, pero nada, de manera imperceptible Sumar. En cambio no lo ha hecho Podemos. Cuando hablamos de los dos grandes bloques, aunque no alcance la mayoría todavía el de la derecha con la ultraderecha, es verdad que tiene mucho más apoyos la derecha con la ultraderecha. ¿Tiene el PSOE un problema a su izquierda? Sí, absolutamente, porque de hecho el PSOE está en una situación de empate técnico con el PP, de empate técnico en una situación que no es ni de precampaña, es decir, que el PSOE normalmente, lo habitual, lo más frecuente, es que tienda a ganar votantes conforme se acerca las elecciones, por tanto estar en una situación a un punto del PP en este momento, que no es un momento preelectoral, significa que no es descartable en absoluto que el PSOE gane unas elecciones generales. Ahora bien, ¿esto le permitiría reeditar gobierno? Pues efectivamente, como comentas, Ángels, es muy difícil con la situación electoral de los partidos a la izquierda del PSOE, que se han desplomado y que han perdido muchísimos votantes desde las elecciones generales, mientras que Vox ha ido aumentando. Y sobre la segunda parte de la encuesta que tú ya has mencionado y que después ya con Pablo Morán analizaremos al detalle o contaremos al detalle a los oyentes, tú piensas que lo de Gaza es un factor importante para entender la subida del Partido Socialista, pero a mí me llama mucho la atención que es la mayoría de la población la que considera que es un genocidio, un 56,7%, pero me parece un dato no muy elevado. Venimos de una encuesta que es la que hemos estado poniendo sobre la mesa todo este tiempo, que es el que hizo el Real Instituto Elcano, que hablaba del 80 y pico % de la población que considera que es un genocidio, con lo cual parecía que era una opinión mucho más transversal, que no solo era de los votantes del Partido Socialista, y aquí sale un 56,7%. Sí, efectivamente, este dato podríamos haber esperado que fuese más importante. Sí. Yo creo que aquí hay que distinguir las vivencias emocionales de la ciudadanía de los posicionamientos políticos para entender el impacto que está teniendo Gaza. Desde un punto de vista emocional, en la encuesta deja datos que da idea de la intensidad con la que se está viviendo este asunto. Tenemos que 7 de cada 10 ciudadanos
informa que es muchísimo, 1 de cada 2 habla con frecuencia de este asunto, que es muchísimo, y 3/4 partes lo vive con horror, con indignación, con tristeza, que es muchísimo. Por tanto, el impacto emocional es enorme. A partir de ahí, es verdad que en los posicionamientos políticos sí se ve el efecto de la división de los propios partidos en España, es decir, que al final los electores, los partidos impactan en el posicionamiento, en lo que son las soluciones, entre otras cosas, porque sobre política exterior la ciudadanía a veces no tiene claro los términos exactos del debate, ¿no? Entonces, el hecho de que el Partido Popular haya tomado las posiciones que ha tomado, sin duda ha tenido impacto, pero es muy relevante que 1/3 de las derechas, tanto de los votantes de Vox como de los votantes del PP, sí crean que es un genocidio, y yo creo que esto puede también explicar el desgaste, ¿no?, que han tenido los dos partidos en este barómetro. Entonces, es verdad que la cifra podía ser más alta, o cabría esperar que fuese más alta por el dato del Instituto Elcano que hubo antes del verano, pero también creo que sí, que aquí impacta el posicionamiento de los partidos, pero no hay que olvidar que el impacto emocional que está viviendo la ciudadanía española es enorme, y eso a veces cuenta mucho más que los posicionamientos en solución, con respecto a soluciones, ¿no? Pues Belén Barreiro, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros. Hasta luego, gracias por el Buen análisis. día. En el abierto, Cristina Monge, Carlos Navarro, Antolín y Antón Losada. Vamos con el análisis aquí, después de haber escuchado también a Belén Barreiro, que nos ha ido desgranando los datos de esa encuesta de 40dB para la serie El País, que les estamos contando desde las 6 de la mañana. Vamos a empezar por el tema de la intención de voto, porque llevaba muchísimo tiempo, bueno, desde antes de las elecciones, que no había tan poco margen entre el Partido Popular y el Partido Socialista, entre los dos principales partidos. Hay un empate prácticamente técnico, 1 punto separan a uno de otro, y además con la lectura de que el Partido Popular vuelve a bajar por segundo mes consecutivo, y en cambio el Partido Socialista sube 1,7 puntos. Antón. Bueno, yo sacaría algunas conclusiones. La primera, me parece la más llamativa desde el punto de vista informativo, es que la lucha por el primer puesto está abierta. Hay partido. Hay partido. ¿Quién puede ser el partido más votado en unas hipotéticas elecciones en este momento? No está claro, no es ni mucho menos una cuestión resuelta como parecía hasta hace prácticamente un barómetro, ¿no? Y eso puede colocar al Partido Popular, no se altera, digamos, significativamente la ventaja que tiene el bloque de derecha, pero claro, colocaría al Partido Popular ante una enorme contradicción, después de habernos dicho durante prácticamente 2 legislaturas que tenía que gobernar el partido más votado, ¿no? El segundo, yo estoy muy de acuerdo en lo que ha dicho Belén Barreiro. Si conectas las dos encuestas, yo creo que el gran motor de la recuperación del voto del Partido Socialista tiene que ver con 2 factores. El primero, lo que está sucediendo con Gaza y cómo se ha decantado muy claramente la opinión pública española. Hay una posición muy transversal y muy mayoritaria, más allá de la calificación puntual de genocidio, ¿no? Que es que lo de Israel, el horror ante lo que está sucediendo, la repulsa, el convencimiento de que Israel hay que pararlo, que no se va a parar solo. Y después algo que a mí me parece muy relevante, ¿no?, que aparece también en la encuesta, lo comentaremos después, la sensación que tiene la gente de que moverse funciona, de que salir a la calle, presionar, es lo que está haciendo mover a los gobiernos y es lo que está abriendo algún punto de esperanza en la solución, ¿no? El segundo elemento que me parece muy destacado, se repite barómetro a barómetro. En este momento la ventaja de la derecha tiene más que ver con la desmovilización y la crisis a la izquierda del PSOE que con la propia fortaleza de la derecha. Es que ahí tiene el problema el Partido Socialista. No, y es la ventaja del PP y de Vox. Sí. Es decir, Vox está viviendo de, digámoslo así, esquilmar al PP, y el PP se aguanta como puede, y la ventaja básicamente está en que a la izquierda del PSOE, donde hay una bolsa de voto muy importante, esa bolsa de voto en este momento o está en casa, o está en la abstención, o está muy dividida. Y esa es la gran ventaja que tiene ahora mismo el Partido Popular. No tanto el entusiasmo que genera el liderazgo o el interés que despierta su proyecto, ¿no? Y hay un segundo elemento que también apuntaba Belén, que a mí me parece muy destacable, que es que, decíamos, la corrupción deja de pasar factura. Yo creo que lo que está dejando de pasar factura es la sensación de que después del ruido inicial lo que va quedando no es, al menos de momento, tan
voluminoso como parecía, ¿no? Seguimos esperando que aparezcan los 5,5 millones de euros de los que hablaba el magistrado Puente. Y un tercer dato que para mí es el más interesante de toda la encuesta. Si vas al desglose por tramos de edad, la gran novedad se produce entre los votantes de menos de 35 años. En el lado de la izquierda se están empezando a concentrar en torno al PSOE. Concretamente, entre los votantes de menos de 25 años, el PSOE sube casi 6 puntos y entre los menores de 25 y 35 sube casi 7 puntos. Es decir, eso es un indicador muy potente, porque ese es el típico votante al que le cuesta mucho votar al Partido Socialista. ¿Por qué? Porque el Partido Socialista era el partido de sus padres, pero no su partido. Sí. Su partido era Podemos, su partido era Sumar, su líder de referencia es o Yolanda Díaz o Pablo Iglesias, no el PSOE, no Pedro Sánchez. Y lo que indica eso es que esa misma juventud que vimos en las calles este fin de semana y que llevamos viendo todas las semanas, se está empezando a movilizar y concentrar en torno al Partido Socialista, que eso sí puede indicar una tendencia de fondo que cambie significativamente el tablero. Cristina. Bueno, pues por añadir alguna cosa nueva a lo que ya han dicho tanto Belén Barreiro como Antón Losada, que es difícil, porque ya han visto todos los datos, ¿no? Siempre queda algo. Siempre queda algo. Venga, vamos a intentarlo. Somos politólogos. Eso es. Siempre tenemos que decir alguna cosa nueva, que si no nos quedamos tranquilos. Primero, subrayar una cosa que decía Belén Barreiro que me parece muy importante. No estamos ni siquiera en precampaña. Es decir, cuando el domingo comemos la paella, nadie está comentando a quién va a votar o a quién no votaría en ningún caso. Por lo tanto, ese marco no se ha activado. Y eso quiere decir que las tendencias que hay que ver son eso, tendencias, ¿no? El panorama lo han descrito mis compañeros perfectamente, hay poco más que decir. Pero sí un par de cosas que me parecen interesantes. Si comparamos este barómetro respecto al de septiembre, es decir, hace un mes, el PSOE incrementa en 7 puntos la retención de los que le votaron el 23J y ahora dicen que le van a volver a votar. Esos 7 puntos de más, yo creo que sí que tienen mucho que ver efectivamente con la posición respecto al tema de Gaza. Y ahí es donde se puede explicar. Por un lado, las cuestiones de corrupción, efectivamente, yo ahí coincido con Antón, yo creo que es que básicamente el electorado del PSOE, que en junio, julio estaba muy preocupado y muy alarmado, ahora mismo empieza a dudar de hasta dónde llega todo esto, ¿no? Entonces eso se desinfla, pero sobre todo creo que lo fundamental hay que buscarlo en esa conexión con el tema de Gaza, insisto, 7 puntos más, que es muchísimo. Y sin embargo, en la misma pregunta, es decir, ¿cuántos votantes retienen cada uno de los partidos respecto a los que les votaron el 23J del 2023? Que el PSOE incrementa 7 puntos, el Partido Popular baja 5. Ojo con eso respecto a septiembre, Entonces, es muy relevante cómo van modificándose esos porcentajes. Luego, si miramos cómo están percibidos los dos grandes partidos, PP y PSOE, por el electorado, estamos viendo un PSOE que progresivamente desde el punto de vista de sus votantes se va centrando un poquito más. Si antes el valor máximo no lo alcanzaba entre votantes que podrían estar de 0 a 10 en torno a 2,5 o así, ahora ya está en el 3 y pico. Pero el Partido Popular se percibe como cada vez más orillado a la derecha. Y eso es un problema de sus posicionamientos. Pero ¿cuántas veces hemos estado repitiendo en esta mesa, Ángels y al resto de compañeros, cuántas veces hemos repetido, ojo, que cuando copias el discurso del otro, lo que estás haciendo es hacerle el juego al otro? Hay parte, ¿no? También de la explicación del por qué se frena el trasvase del Partido Socialista al Partido Popular. Justamente. Y por seguir ahondando en alguna cosa, una de las claves del barómetro y de lo que pueda pasar en los próximos meses probablemente lo vayan a tener las mujeres, que en estos momentos se presentan nada menos que con un 25% de indecisas. Mujeres que probablemente en junio o julio estaban escandalizadas por lo que escuchamos de los audios de Koldo, Cerdán y compañía, y que en estos momentos, pues a lo mejor están empezando a dudar, les ha surgido el tema del aborto, aunque yo no sé si la fecha del trabajo de campo es previo a esa cuestión, pero es decir, ojo, que ahí las mujeres va a ser muy importante por ese 25% de desmovilización que hay, ¿no? En cuanto al tema de Gaza, que es muy importante esto que decías, Ángel, desde la diferencia de porcentaje. En esta pregunta, en esta encuesta, se divide, cuando se le pregunta a la gente cómo califica esto, hay un 56% de votantes que hablan de genocidio, pero luego hay un 18% del electorado, de los encuestados, que están hablando de que es un crimen de guerra. Efectivamente, si tú puedes elegir entre si es un genocidio o es un crimen de guerra, pasan dos cosas, ¿no? Primero, que te va a influir mucho lo que tu partido de referencia te esté diciendo, que es lo que te decía antes Belén Barreiro, y en segundo lugar, claro, ponerte a hacer una definición jurídica exactamente de qué supone esto, a lo mejor es más complicado, ¿no? Pero se mantiene esa enorme cuestión sentimental, emocional, que decía Belén Barreiro, de rechazo a lo que está pasando en Gaza. Carlos.
Bueno, lo primero que veo, perdón, es que la animadversión que muchísimas veces se aprecia o se nos proyecta contra el gobierno no tiene traducción en la práctica en esta encuesta, ¿no? Con lo cual eso es, el gobierno respira, ¿no? Y todos esos cánticos ofensivos que se ven, que vemos en televisión, y eso que parece que el gobierno si continuamente está en tenguerengue y va a caer, el gobierno no cae. El gobierno en esta encuesta pues respira, aunque el bloque de la derecha porcentualmente sea el que esté próximo al gobierno. Y esto me lleva a confirmar mi teoría que a veces hemos expuesto aquí ya alguna otra vez, que es muy difícil hacer oposición, y es muy difícil hacer oposición cuando no solo no se está en el gobierno, que por eso está en la oposición, sino cuando tu mayoría de varones sí están gobernando, porque el poder de las comunidades autónomas mayoritariamente es del PP. Hay que llenar muchas horas, hay que llenar muchos días, y por lo tanto aumenta el riesgo también de cometer errores propios. El Congreso de verano no fue una casualidad. El PP hace tiempo ya que va viendo que se le van los votos hacia un Vox que, si bien no sube como ellos quisieran, pero sí se mantiene. Aunque esté lejos de ocupar el puesto principal de la derecha española, sí se mantiene, y con datos porcentuales muy favorables, y con una ola europea muy favorable a sus postulados, sobre todo, como ya hemos dicho aquí alguna vez, desde que ganó Trump. ¿Qué tiene que hacerse? Mira, al PP, si le interesa seguir o no emulando en algunas estrategias a Vox, y por supuesto tener un discurso único, que no suene una música distinta por cada lado en ciertos temas muy sensibles, porque se va viendo con demasiada frecuencia. Apreciamos que hay distintas almas dentro del PP. Ha ocurrido lo de la Dana, ha ocurrido lo de los incendios, ha ocurrido demasiados desajustes en un mensaje que debería ser único, o cuando menos mucho más uniforme. Claro, y ahí tiene un problema, Carlos, y lo mencionaba antes Cristina, tiene un problema el PP cuando se percibe tan a la derecha, porque recordemos que Feijóo habla de la centralidad, de buscar la centralidad, pero cada vez está más a la derecha, y esto hace que aquellos socialistas desencantados, más allá del tema de Gaza, que pueda volver a reunir todo el sentimiento en torno al Partido Socialista. Pero es verdad que había una fuga de votos del Partido Socialista hacia un PP en la centralidad, que claro, si el PP en la centralidad desaparece esa posibilidad de ingresar esos votos. El Congreso de las Guayaberas de julio fue para irse a la derecha, premeditadamente, claro. Con lo cual es legítimo. Otra cosa si le es rentable o no, ¿eh? Pero claro, es que está empujado por el ruido, por el tremendo ruido que hace Vox, que insisto, es su aliado natural, pero que al final no encuentras un mensaje claro de cómo relacionarte con tu aliado natural. Y eso desgasta, ya lo decía aquel, ¿no? Que lo que más desgasta es la oposición. En cierta manera, el hacer oposición a un gobierno que todo el mundo te dice que está débil, te repiten, pero el gobierno respira. Al final conduce a la frustración. Antón. Me llama mucho la atención la tendencia de muchos responsables políticos a pretender que las leyes de la física no rigen en la política, ¿no? De las leyes de la física rigen igual. Entonces, si te vas a donde no están tus votantes, lo normal es que pierdas votos. Claro. Y si abandonas a votantes que tenías, lo normal, por la ley de ocupación de los espacios, es que alguien ocupa ese espacio. Entonces tú te estás yendo a la derecha porque se te está yendo a Vox. ¿Qué haces con ese movimiento? Reforzar a la gente que se va a Vox. Es decir, tenía yo razón, efectivamente, esa es la buena dirección, porque es la que está adoptando ahora el que hasta hace nada era mi partido. Con lo cual, el puente hacia Vox se refuerza. Lo único que le hace caer a Vox en este momento no es la estrategia del PP, es que Vox es un carajal. Organizativamente es un carajal. Claro. Y cuando tienes un momentum demoscópico, necesitas tener detrás una organización que sea capaz de recoger eso, que es lo que Vox no tiene en este momento. Aparte de las enormes contradicciones en las que Vox ha caído, que por cierto, empezó con una voz muy contundente en el asunto de Gaza, y hace ya 2 o 3 semanas que les escuchamos más bien poco. Sí. Parece que ha sido el Partido Popular, y sobre todo Isabel Díaz Ayuso, la que ha cogido esa bandera, una vez más en un espacio donde, como comprobaremos, apenas hay votantes. ¿Y qué otro efecto produces? Tú, que estabas más o menos posicionado en el centro derecha, y que estabas atrayendo votantes del PSOE, te has ido de ahí. Ya no estás ahí. Entonces, los votantes que estaban ahí no miran hacia la derecha, porque si quisieran mirar hacia la derecha ya habrían mirado hace tiempo, antes del verano. ¿Hacia dónde vuelven a mirar? Hacia el Partido Socialista, que es el que está en este momento más cerca de sus posiciones. Se ven abandonados. El Partido Popular está abandonando el espacio del centro-derecha. Y a falta de competidor de centro, ya no está Ciudadanos, o por lo menos no está de manera significativa, no hay opciones de centro relevantes. ¿Quién ocupa ese espacio? El otro gran partido, que es el Partido Socialista, que además está en un momento dulce por la movilización social que está generando Gaza. Déjame que me pide la palabra Cristina, pero me voy a ir a publicidad, y a la vuelta vamos a seguir por ahí, porque también hay algunos varones del Partido Popular que empiezan a pensar, y yo creo que estos resultados de esta encuesta va a hacer que sigan repensándolo, qué hacen con sus convocatorias electorales.
Abierto. Ser Podcast. En el Abierto, Cristina Monge, Carlos Navarro, Antolín y Antón Losada. Quería continuar, Cristina, con el análisis de los datos de la encuesta, pero déjame que introduzca también el elemento de lo que puede pasar en las diferentes comunidades que tienen en el horizonte más cercano una posible convocatoria electoral, porque ante la posibilidad de que Vox siga creciendo y siga robándole sobre todo votos al Partido Popular, hay varias comunidades que se plantean convocar elecciones anticipadas. David Junquera, buenos días. Hola, buenos días. Porque en un principio solo estaban previstas autonómicas en Castilla y León y en Andalucía, pero se abre también la posibilidad de Extremadura y Aragón, sobre todo porque en estos dos territorios tienen muchas dificultades para aprobar también ellos los presupuestos. No supimos verlo, pero mira que ya lo dijo Feijóo antes de irse de vacaciones de verano. Tenemos, por tanto, que electoralizar el partido. Estaremos preparados para las elecciones, cuando sean. Vamos a ello. Vamos a ello. Y en su partido, que son muy disciplinados, aunque él hablaba de generales, pues le han cogido el apunte. En principio, los únicos comicios previstos para esta temporada política son en Castilla y León primero y luego en Andalucía, pero está Tellado bajando del desván de Génova todo el aparataje electoral. Desde la dirección nacional del partido, lo único que podemos decir es que respetamos cualquier decisión que se pueda adoptar. La decisión del que cree que lo mejor para su comunidad es finalizar la legislatura, o la decisión de aquellos que puedan contemplar o estar valorando un adelanto electoral. Es una decisión... El número 2, que está de ronda por los territorios, le da la venia a sus varones si quieren pulsar el botón nuclear, y hay dos que se lo están pensando. En Extremadura esto dijo María Guardiola la semana pasada. Por tanto, el escenario planteado es o presupuestos para el futuro o que el futuro lo decidan y lo elijan los ciudadanos extremeños. En Román Paladino, o me aprueba Vox las cuentas, o nos vemos en las urnas. Los de Abascal están gallitos en las encuestas, y nos llegan a decir algunos varones, da igual que presenten de candidato a una piedra, porque suben. Así que la estrategia pasa por culparles del bloqueo y tratar así de hacerles mella. Feijóo no oculta la jugada. Que es necesario aprobar el presupuesto de Extremadura, y entonces ahí los partidos tienen que clarificar. Hay partidos que dicen que lo que hay que acabar es con el Partido Socialista, sería bueno que faciliten la alternancia. Pero si al final hacen lo mismo que el Partido Socialista, entonces la gente se pregunta, ¿realmente de verdad que quieren un cambio? ¿O lo que quieren es que todo se deteriore tanto que afecte a todos los partidos por igual? El otro territorio que podría verse en una situación similar es Aragón, desde donde reconocen que es complicado estar todo el día feándole a Sánchez que no tiene presupuestos y luego prorrogar los tuyos. Vista la demoscopia, muchos territorios ya van asumiendo que aunque no estén en riesgo los gobiernos populares, pues puede crecer la dependencia de Vox. En cualquier caso, dice el líder, el teléfono está echando humo y deciden los varones. Yo, desde luego, mantengo hilo directo con los presidentes en relación con la fecha de las elecciones, pero son los presidentes los que señalan la fecha electoral y los que proponen la fecha electoral. Hay algunos en Génova a los que no les disgustaría la idea de un superdomingo electoral en marzo, que es cuando se le acaba el tiempo a Castilla y León para poner las urnas. Juntar 4 elecciones de un plumazo serviría para nacionalizar la cita, arrastrar más voto al PP, convertirla en un plebiscito y camuflar errores de gestión como la derivada de los incendios leoneses y las mamografías andaluzas. Pero desde Andalucía descartan por el momento esta idea. Ellos solo adelantarán sus elecciones, que están previstas para el verano, si le da por adelantar a Pedro Sánchez sus generales. Junquera, gracias. Gracias. Hasta luego, Cristina. Bueno, qué interesante esta lectura territorial, ¿no? Cuando se habla de un superdomingo en marzo, se da por hecho que convertir esas elecciones en un plebiscito a nivel nacional convendría a todos los varones. Y sin embargo, quizá no sea así. Por ejemplo, en Aragón, que es donde yo más puedo conocer, muy probablemente eso perjudicaría las opciones electorales del Partido Popular de Azcón, que no solamente está muy fuerte, sino que podría de alguna forma gestionar mejor la subida de Vox que yendo en un contexto, yendo a elecciones general, en un contexto a nivel nacional o más generales, ¿no? Pero si luego miramos esto por los datos que nos daba la encuesta, sigue arrojando datos interesantísimos. Fijaros, en Andalucía el PSOE, según esta encuesta, sería el partido más votado y Vox pasaría por delante del Partido Popular, que quedaría en tercera fuerza. Según los datos de la encuesta. ¿En caso de generales? No. Sí, en caso de generales, sí. Pero por comunidad autónoma, sí. efectivamente. Pero es que en Madrid está bajando
el Partido Popular 3 puntos respecto al septiembre, al mismo barómetro de septiembre. Y en Valencia, donde además la encuesta hace un especial foco por todo lo que está pasando con la Dana, etcétera, etcétera, Vox se come al Partido Popular, bajando ya mucho el número de indecisos, es decir, habiendo ya una movilización electoral más importante y más relevante, ¿no? Por lo tanto, yo creo que la lectura territorial va a hacerla cada uno de los varones de una forma muy concreta de cómo le afecta a ellos, ¿no? Y un último dato, Ángels, porque cuando estábamos hablando de los datos a nivel general, no territoriales, se dice el bloque de la derecha tiene un 47%, el de la izquierda en torno a un 39%, ok, pero luego hay un 7% de ese bloque que llamamos otros, que por cierto permanece invariable a lo largo de los diferentes barómetros, que a día de hoy tendría muy difícil pactar con la derecha y que tendría más sencillo girar hacia la izquierda como lo lleva haciendo estos últimos años, ¿eh? Por lo tanto, a la hora de transformar los escaños en alianzas electorales, ojito, que estaríamos hablando también aquí de un empate. Carlos, cada comunidad tiene su aquel. Sí, totalmente de acuerdo, claro, totalmente de acuerdo, lógico. Por ejemplo, permitidme el caso de Andalucía, yo no le veo sentido alguno a la estrategia ya reconocida, que yo creo que lo cambiará, ¿no?, de Juan Manuel Moreno de adelantar las elecciones si Sánchez lo hace, porque se mete en una pelea a 4, Feijóo, Sánchez, Montero, él, que a él yo creo que no le interesa, porque hasta la semana pasada se podría tener claro que la marca personal de Moreno está por encima de la marca del PP andaluz, con lo cual a él no le interesa. Desde mi punto de vista, yo creo que le interesa más ganar tiempo, ahora más que nunca, tras el último escándalo que el se de ha las destapado. mamografías. Claro, ahora más que nunca ganar tiempo y explotar su marca personal, que hasta la semana pasada, él, ya lo digo, era por lo menos más fuerte que la del PP andaluz y se había librado de muchas crisis, había salido limpio, desde la pandemia hasta la de los regadíos de Doñana, que fue la primera cáscara de plátano que pisó y salió indemne finalmente porque hubo un acuerdo con el gobierno. Veremos cómo sale de esta, pero ya ahora mismo con un Vox fortalecido o con algún escándalo yo no le veo sentido a que un varón del PP adelante las elecciones, no le encuentro la explicación, y menos con un gobierno que ahora mismo está respirando, y ahora mismo me quedaría, como dicen muchos militares, quieto. Bueno, como diría en palabras del gran Julio Iglesias, tropecé de nuevo y con la misma piedra, tropecé de nuevo y con el mismo pie. La historia no se repite. Es que ya hubo un supermartes, claro. Hubo un supermartes, fue un super domingo electoral en el año 23. O sea, en las elecciones municipales y autonómicas ya demostró el Partido Popular la potencia del movimiento electoral que se estaba produciendo. Y el resultado de ese superdomingo previo al 23J fue el que todos conocemos. Visualizar que el votante de izquierdas, que muchas mujeres, por poner seguramente el colectivo donde más impacto tuvo ese resultado, visualizasen el futuro de unos gobiernos entre el Partido Popular y Vox. Con la demoscopia en la mano no hay nada que sugiera que el resultado vaya a ser diferente. Que si adelanta las elecciones, no sé, en Castilla y León, pues que vaya a arrasar el PP y pueda gobernar sin Vox. Lo mismo en Aragón, lo mismo en Extremadura. No sé qué datos maneja el PP, pero viendo un poco la demoscopia, que más o menos podemos... Sí, con los datos de lo que estaba comentando Cristina. Pues claro. Iríamos a un resultado, pues puede que incluso peor en términos de equilibrio de fuerzas. Con más dependencia de Vox todavía. Otro tanto en el caso de Andalucía, donde las expectativas de Moreno Bonilla son buenas, pero las de Vox también. Con lo cual irías a un supermartes, o como le quieran llamar, electoral, que evidenciaría todavía más que lo que viene no es un gobierno de Alberto Núñez Feijóo apoyado desde fuera por la ultraderecha. Lo que viene es un gobierno de coalición con un Vox al alza, con un Vox más potente, con un Vox que ya no sería el socio minoritario pequeño, sino que sería un socio minoritario con derecho a voz y voto en la mesa y con capacidad estratégica para marcar las políticas. Como diría Julio Iglesias, o sea, volver a tropezar de nuevo con la misma piedra y con el mismo pie. Es que no tiene ningún... Yo creo que estratégicamente no tiene ningún sentido. Sobre todo porque yo creo que si todos algo tenemos claro, es que, hombre, en este momento el Partido Popular tiene ventaja desde el punto de vista electoral. ¿Qué quieres demostrarlo? Carlos. Un dato breve. Fijaos cómo a Vox no le ha penalizado nada la irresponsabilidad para muchos de abandonar los gobiernos autonómicos de los que formaba parte. No, absolutamente nada. No, le ha beneficiado. La jugada de Abascal era la de conocer perfectamente a su parroquia. Claro, un votante duro frente a un votante del PP que yo creo que está harto de que el gobierno de Sánchez no caiga, porque acabar con el sanchismo no es coser y cantar, se están dando cuenta, y entonces exige mayor dureza. Y se fue de los gobiernos en una falta de respeto institucional, desde mi punto de vista,
y no le ha pasado nada. Pero es normal que no le pasara nada, Carlos. Claro, pero llama la atención. Pero es que hay que entender, o sea, yo creo que tener en cuenta cuál es el perfil de los votantes de Vox, ¿no? Claro. Y sobre todo el perfil de los votantes que pasan del PP a Vox. ¿Qué estamos viendo en las encuestas que tienen en común aquellos que pasan del Partido Popular a Vox? Que están enfadadísimos, están muy cabreados, son muy beligerantes contra el gobierno y sobre todo contra Pedro Sánchez. Con el mundo en general, sí. Y si encima le ponen la cara de Pedro Sánchez, ya desatan ahí todas sus iras. Pero ¿Y bueno, qué está haciendo el Partido? Sí, pero ¿y ¿eh? qué está haciendo el Partido Popular? Justamente incrementar esa sensación de beligerancia, de crispación, de cabreo. Es decir, les está poniendo una pasarela. Es que se hacía mi amigo Alberto Núñez Feijóo una pregunta retórica, ¿no? ¿Qué quiere Vox? ¿Facilitar la alternativa o que todos los partidos, o que a todos nos vaya mal? Hombre, Alberto, yo creo que la respuesta está muy clara. La pregunta ya no es retórica. ¿Qué quiere? Que le vaya mal al PSOE, pero que también te vaya mal a ti. Hacemos una pausa y seguimos. El Abierto. Ser Podcast. En El Abierto, Cristina Monge, Carlos Navarro, Antolín y Antón Losada. Antes de salir al exterior, porque empiezan esas negociaciones para la paz entre Hamás e Israel, auspiciadas, patrocinadas, apadrinadas por Donald Trump, antes de irnos hacia allí, dejadme que comente una última cuestión de la política doméstica que tiene que ver con todas las declaraciones políticas que se han hecho a lo largo de este fin de semana, porque el PP ha intentado recuperar el fantasma de una supuesta financiación irregular del Partido Socialista después de que la UCO incluyera en su informe sobre José Luis Ábalos fotos con sobres que tenían impreso el logotipo del PSOE y dentro había dinero y una cantidad escrita a mano en estos sobres. Josué Coello, buenos días. ¿Qué tal, Ángels? Buenos días. El PSOE dice que ese dinero que iba dentro de esos sobres, con esa cantidad que se señalaba en cada uno de ellos, eran pagos legales a Ábalos por liquidaciones de diferentes cuestiones. Recuerda que la Guardia Civil no vincula este dinero a ninguna financiación ilegal, aunque es verdad que detecta algunos descuadros, y el ministro Marlaska le devuelve la acusación al Partido Popular recordando lo que pasaba en Génova cuando Bárcenas era su tesorero y ahí sí que habían sobres. Sí, el PP no ha perdido la oportunidad de dar por hecho que había financiación ilegal en el PSOE cuando ha visto en ese informe una foto con un sobre y el logo del partido con Ábalos como destinatario. Explican desde Génova que esa imagen, incorporada en el último informe de la UCO sobre el exministro, es la prueba definitiva de que en Ferraz había una contabilidad B y que desde el partido pagaban en sobres tanto a él como a su ex asesor Koldo García. Los populares incluso ponen fechas, sin una sola prueba, eso sí, creen que fue a partir de 2017 con Sánchez de nuevo en la dirección del partido cuando empezó ese supuesto ir y venir de dinero a Ferraz. La vicesecretaria de Política Social de los populares, Carmen Funes, en las últimas horas daba por hecho la contabilidad B. Todavía no hemos visto ni un resguardo, ni un ticket que justifique el origen de ese dinero y que ponga de manifiesto que no había una contabilidad paralela dentro del PSOE en España, que había una caja B dentro del Partido Socialista y que se estaban pagando sobresueldos a líderes del PSOE sin ningún tipo de justificación. Para el PSOE, Ángels, este informe de la UCO demuestra todo lo contrario a lo que apunta el PP. Fuentes socialistas niegan las acusaciones y recuerdan que todos los pagos vía caja tienen comprobantes, están justificados y aprobados por el Tribunal de Cuentas. Y la prueba, recalcan, son los extractos enviados por el PSOE al juzgado. En público, mientras tanto, era Fernando Grande Marlaska el que lanzaba un recado a los populares cuando hablan de sobres. Yo puedo anunciar que, evidentemente, yo no he visto nada de lo que dice el Partido Popular y si hablamos de sobres, yo creo que los sobres están perfectamente unidos al Partido Popular y a otras épocas. Conclusiones, Ángels, que tras el informe de la UCO son como la noche y el día para PP y PSOE. Los primeros no perderán comba con ese asunto, dando por hecho que hubo financiación ilegal tras el informe y acusaciones que, según nos dicen los socialistas, no hay por dónde cogerlas. Josu, gracias. A vosotros. Yo le he preguntado antes a Belén Barreiro por la sobreactuación del Partido Popular, porque al Partido Popular no le hace falta ningún juicio ni ninguna sentencia, es decir, saca sus propias conclusiones en cualquier investigación y en este caso los sobres que existen, hemos visto las imágenes, hay sobres con dinero dentro, pero bueno, la UCO no lo vincula, la UCO no lo vincula a ninguna financiación irregular, pero ya el Partido Popular sí tiene constancia de que hay dinero B en el Partido Socialista, Antón. Bueno, es que esa es una de las líneas rojas que sabe que colocaría a los socios de Pedro Sánchez en una posición muy difícil, ¿no? Lo primero es importante recordar que esto es un informe de la UCO. No es una prueba, ni mucho menos una sentencia, ni un auto judicial, ¿no? No sé qué valor policial o probatorio tiene esa fotografía exactamente, pero bueno, la UCO ha decidido
incorporarla, oye, pues nada, adelante. Igual que afirmar que hay algunos descuadres entre las cuentas que presenta el PSOE y el dinero que dice que recibió Ábalos, y no indicar cuáles son exactamente esos descuadres, ¿no? Pero bueno, es un informe, no tiene más valor que el que le quiera dar su señoría en la instrucción y las evidencias que pueda aportar, ¿no? La clave está en superar lo que ya hemos comentado aquí, que yo creo que son las dos grandes líneas rojas de este asunto, además de que esto efectivamente pase a juicio, o se judicialice más allá de una instrucción, ¿no? La primera, que aparezcan pruebas evidentes de financiación ilegal, y la segunda, que aparezca un P. Sánchez, como en su día hubo un M. Rajoy. Que todavía no sabemos quién es. Que no sabemos quién es, efectivamente. Bueno, algunos parece que sí lo saben, pero otros siguen investigando. La justicia española no sabe quién es. Sabe que está muy preocupada por averiguar quién filtró el famoso correo del novio de Ayuso, pero lo de M. Rajoy lo dejamos para otra década o para otro siglo, ¿no? Esos dos elementos son fundamentales para, no tanto para acabar con la figura de Pedro Sánchez, sino para colocar a sus socios ante una tesitura repetir un poco lo que le pasó al propio Rajoy con el PNV. Es decir, que la evolución del caso de corrupción, en aquel caso la sentencia famosa de la Audiencia Nacional, coloque a alguno de tus socios en una posición imposible, que le impida seguir apoyándote, salvo asumiendo un coste y un riesgo político enorme. Por eso necesita desesperadamente que haya un caso de financiación ilegal, que de momento no parece que es lo que tengamos. Yo ya no pongo la mano en el fuego por nada, ni tampoco parece que aparezca un Pedro Sánchez. El problema que tiene el caso Koldo es yo creo que es muy obvio, ¿no? Que es que antes del verano nos fuimos de vacaciones con unas expectativas, que es que el juez Puente, que en una instrucción yo creo bastante profesional y bastante acertada, formulaba una hipótesis discutible, pero una hipótesis de que podía haber hasta 5,5 millones de euros en mordidas y en dinero ilegal, y van pasando los meses, van pasando los días, y lo que aparece es corrupción, pero menudeo de la corrupción, ¿no? Y eso yo creo que debilita poco a poco el impacto político del caso. Carlos. Es absolutamente lógico que la oposición, hemos oído a Carmen Funes, ¿no?, sea dura. Tiene que ser dura porque es que hay que recordar que tenemos un secretario de organización en la cárcel. Oiga, que no es poco, ¿no? Un secretario de organización en la cárcel. Y después la preventiva, foto. Sí, preventiva, pero está en la cárcel. Vamos, que no está en porque un haya una condena. Que no está en un resort, pero está en la cárcel. Yo digo, hecho probado, está en la cárcel. Después le podemos poner los apellidos, está en prisión preventiva, que no es lo mismo que estar en la cárcel, que tú consideres oportuno, por supuesto, y puede ser, pero está en la cárcel. Entonces es normal que la oposición, ¿no? Es normal, ¿no?, que la oposición ejerza su papel fiscalizador y duro, ¿no? Después las fotos demoledoras. Es que la foto pinta muy fea, periodísticamente hablando es un palo, ¿no? Es demoledor. Después vendrá el alcance que tiene el dinero que hay ahí. Las fotos son dos sobres, uno con 2.900 euros y otro con 875. Claro, de tieso, pero está en la foto con el dinero. La UCO no hace periodismo, ¿eh? La UCO no hace periodismo. Yo sí, pero la UCO no. Yo no he dicho que la UCO haga periodismo. Termina, Carlos. La entidad que trae mis intervenciones, yo me alegro mucho. Pero que yo sí hago periodismo. Yo sí hago periodismo, ¿eh? Claro que sí. Yo no he dicho en ningún momento que la UCO haga periodismo. Nunca, en ningún momento. Sino que periodísticamente es de un valor impresionante la foto. Eso es indiscutible. Después he intentado terminar, que a ver dónde nos llevan al final las fotos esas. De acuerdo. Después ya veremos dónde nos llevan. Pero que es normal que a las fotos tengan a más de uno callados, a otros preocupados y a otros diciendo opiniones un poquito ligeras para ser magistrado y ministro del Interior. No, eso habrá que investigarlo, habrá que ser prudentes, por supuesto, pero que es absolutamente normal que el PP se eche encima de este tema. El contexto es lo que reclama, cuidado, ¿eh? Pero yo creo que les puede la ansiedad, Carlos, por dos motivos. Bueno, eso es otra parte, sí, puede ser, ya lo hemos dicho antes. Por dos motivos. Primero, si hubiera financiación ilegal no iba a estar ahí. Estas son las cuentas que mira el Tribunal de Cuentas, que se auditan, que son las oficiales. Por lo tanto, si hay o hubiera algún tipo de financiación ilegal, hay que buscarlo en otro sitio. No hay, ¿vale? Y segundo, entre las personas que nos están escuchando, habrá mucha gente que cuando llega a su empresa, un día a la semana establecido, el lunes o el viernes, entrega los tickets de los gastos. Pues he tenido que coger un taxi, he tenido que comprar un billete de tren, he tenido que pagar una comida en un restaurante, en una cosa de negocios, lo que sea, y efectivamente eso se abona o bien por transferencia o bien en efectivo. Es decir, esto no es una práctica que sea muy extraña. No se registra. Es una práctica. Sí, se registra, pero es que está registrado. No, sí que claro. Tiene que registrarse y de hecho, según lo que nos dice la UCO, efectivamente eso está registrado, salvo algunos descuadres que puede haber. Pero es una práctica habitual en cualquier trabajo entregar los tickets de gastos que te ha generado el propio trabajo y de acuerdo a esos tickets se devuelve el dinero que tú has adelantado. Por lo tanto, el sobreactuar con
con estas fotos, yo creo que en el fondo se puede volver en contra del Partido Popular en el sentido de que es que mucha gente tiene esas prácticas introducidas en sus ámbitos laborales. Otra cosa es que efectivamente eso tiene que estar bien registrado, faltaría más, y ¿no? también Por supuesto que sí. alude siempre a los gastos de representación, ¿eh? Tanto No, un Partido Popular, pero aquí no estamos Sevilla, hablando de gastos de representación. No, aquí no estamos hablando de eso. Aquí estamos hablando de unos gastos que previa entrega del ticket, supuestamente, que eso es lo que estamos viendo, previa entrega del ticket se están planteando, ¿no? Cosas distintas, es que puede haber otro tipo de financiación ilegal que yo no lo sé, pero desde luego si la hay, no está allí. Es verdad que a mí me llama mucho la atención que el señor Cerdán siga en la cárcel y que reiteradamente se ha pedido su excarcelamiento y recientemente, creo que fue el jueves o el viernes, ¿no? Nuevamente se volvió a ratificar en la necesidad de que estuviera en la cárcel, y eso a mí efectivamente me tiene en posición de prevengan. Claro, exacto, pues por eso digo que cautela, exacto. Claro. Pero con todas esas cautelas, lo que estamos conociendo hasta ahora, yo creo que no nos lleva a poder mantener el grado de gravedad que le dábamos a este asunto en junio y julio. Por lo conocido hasta ahora. Yo creo que la frase, y ahí sí que hay consenso, porque está Carlos Díaz que sí, que al Partido Popular le pueden las ganas. Claro, ya he visto 2 sobres con algo de dinero dentro y es una tentación demasiado grande. Claro. Hombre, a ver, por un lado pedimos prudencia y por otro lado vemos una foto con 2 sobres que en total que son 3.000 euros. Sí. Decimos que es demoledor. Oye, prudencia en mi juicio, en el nuestro. Vamos a ponernos, bueno, pues si pedimos prudencia, seamos prudentes. En el circo de la política es lógico, bueno, pero yo hago mi papel, el PP caga el suyo. Desde el punto de vista de la prudencia, me gustaría que, por ejemplo, la UCO tuviera más cuidado a la hora de hacer sus informes. Porque a veces parece que hace periodismo en vez de informes. Y son informes de la Guardia Civil que después tienen un valor y generan una instrucción. Y ya llevamos muchos informes de la UCO donde aparecen cosas que no deberían estar allí. Primero, porque no aportan nada, y segundo, porque lo que generan es efectivamente la posibilidad de sobre eso construir un discurso. Además de errores manifiestos, Bueno, los errores son humanos. Pero cuando se repiten una y otra vez, igual no se ha puesto el cuidado debido. Yo asumo que la UCO trata de hacer sus informes con el mayor grado de profesionalidad posible, pero a lo mejor tenía que tener un poco más claro cuál es el contenido de sus informes. El contenido de sus informes no es elaborar especulaciones. O sea, ustedes no están para construir hipótesis periodísticas, ni elaborar especulaciones sobre lo que ha pasado o lo que no ha podido pasar. Ustedes están para registrar los datos que tienen y la información que tienen. Dicen que hay descuadres entre el PSOE y lo que dice Ábalos. Oiga, diga cuáles. Diga qué cantidades, cuándo, qué apuntes y qué registros, porque si no, no sabemos exactamente qué es lo que hay que verificar. ¿Por qué se incorpora la foto al informe de la UCO? Yo sinceramente no lo sé. Desde el punto de vista jurídico no creo que aporte absolutamente nada, más allá de efectivamente dar el soporte para construir una teoría al principal partido de la oposición, cosa que no creo que sea el objetivo de la UCO. Yo soy el primero en reclamar prudencia, y por eso yo creo que es importante decir que Santos Cerdán está en prisión, pero no porque haya una condena judicial. Está en prisión preventiva. Y la presunción de inocencia sigue rigiendo exactamente igual que para ti y para mí. Siempre. Exactamente igual. Pero ya nos enteraremos de las causas por las cuales se mantiene en prisión preventiva. O de las causas por las cuales ahora en Navidad sale de la prisión preventiva. Voy a hacer... Entonces, ¿qué diremos? Porque se acaba el plazo. ¿Qué diremos? Voy a hacer una pausa y a la vuelta vamos con Gaza. El Abierto. Ser Podcast. En el Abierto, Cristina Monge, Carlos Navarro Antolín y Antón Losada. Hemos hablado al inicio de la encuesta de 40dB para la serie El País, no solo por la intención de voto, sino también por lo que tiene que ver con Gaza y cómo una cosa tenía mucha conexión con la otra, porque una de las análisis que hacía Belén Barreiro para explicar la subida del Partido Socialista en esta encuesta es la postura del propio gobierno, del Partido Socialista en la cuestión de Gaza. En la segunda parte, que también hemos estado comentando y nos llamaba la atención, y así le preguntábamos a ella, que no era ese 80% que decía Elcano, sino ese 50 y pico % de españoles que sí consideran que lo que está haciendo Israel en Gaza es un genocidio, y ella sobre todo nos hablaba de la parte más emocional, que emocionalmente los españoles, los encuestados, se encuentran muy concernidos y muy próximos a lo que está pasando en Gaza. Así que esta vez lo hemos hecho al revés, hemos hecho el análisis y vamos a dar los detalles para que los oyentes lo tengan claro. Pablo Morán, buenos días. Hola Ángeles, buenos días. Porque los principales titulares serían estos, que la mayoría de los españoles
españoles cree que en Gaza hay un genocidio en marcha, respaldan las medidas adoptadas por el gobierno, y de ahí esa explicación que nos da Belén Barreiro, y desaprueban la respuesta que PP y Vox están dando a esto. Claro, podemos poner cifras, ese desgaste que estamos subrayando en el abierto y que señalaba antes Belén Barreiro. Casi el 60% de los encuestados se muestra muy o bastante desfavorable a la actitud de PP y Vox ante este drama, su respuesta ante lo que está ocurriendo en Gaza. Un rechazo, Ángels, que podemos decir recíproco en el caso de los votantes de Vox, que son los únicos que desaprueban la respuesta que la ciudadanía española está dando ante la guerra, como hemos visto este fin de semana en las calles. Según 40DB, ahí está el otro dato destacado de esta encuesta, el que señalabas, un 56,7% de los encuestados cree que la guerra de Israel en Gaza debe considerarse genocidio. Pero hay un matiz. Podemos sumar un 18,1% más que no lo considera como tal, pero sí cree que el ejército israelí está perpetrando un grave crimen de guerra allí. Aquí se vuelve a subrayar la distancia con un sector de los votantes de Vox. Algo más de una cuarta parte de ellos consideran que estamos ante una respuesta militar legítima de Israel a los atentados de hace 2 años. Unos ataques, por cierto, que reciben el rechazo de la mayoría de los encuestados. La mayoría también aprueba las medidas aprobadas por el gobierno ante este drama. Un 64,9% de los encuestados está muy o bastante de acuerdo con la restricción de entrada de España de personas implicadas en los crímenes de guerra en Gaza. Casi 6 de cada 10 respalda la ampliación de la ayuda española a la UNRWA y un 58,7% está muy o bastante de acuerdo con el embargo permanente de armas a Israel. Aquí de nuevo son los votantes de PP y Vox los únicos que desaprueban estas medidas propuestas contra Israel y sobre todo las que están también sobre la mesa, como limitar o suspender las relaciones comerciales con el país, apartarle de Eurovisión o excluirle de las competiciones deportivas. La mayoría de los encuestados sí que aprueba, por ejemplo, el apoyo público a la flotilla de Gaza. Hay 2 detalles más de la encuesta, Ángels, que podemos destacar, y es la solución transversal, la compartida por todo el electorado español, la solución de los 2 estados, reconocidos mutuamente, y destaca el aumento de la simpatía por el pueblo palestino y la pérdida del apoyo a Israel, especialmente notable a la izquierda, pero también a la derecha. Pablo, gracias. A ti, hasta luego. Una encuesta con estos datos que coincide con el inicio de las negociaciones en Egipto entre Hamás e Israel sobre el acuerdo de paz de Trump, que puede poner fin a la masacre israelí sobre la Franja de Gaza. Además, cuando mañana se cumplen 2 años de los atentados de Hamás que desencadenaron este genocidio que Israel está practicando, este exterminio de toda la población palestina en Gaza que está practicando el gobierno de Netanyahu. Ese plan que hoy se empieza a negociar, ya saben que contiene 20 puntos que Israel aceptó cuando Trump lo presentó ante Netanyahu en la Casa Blanca y al que Hamás este viernes también daba su visto bueno, aunque con algunas condiciones. En Jerusalén está Nuria Garrido. Nuria, buenos días. ¿Qué tal, Ángels? Sobre estas condiciones, y es que todavía quedan muchos flecos, como qué va a pasar con la desmilitarización de Hamás o cuándo se van a retirar las tropas israelíes de Gaza, pero lo que sí ha aceptado Hamás es entregar a todos los rehenes. Así es, pero esa entrega la va a condicionar a 2 asuntos que hoy va a poner encima de la mesa, según está filtrando la prensa israelí. Primero, va a pedir que la retirada inicial prevista para la primera fase de las tropas y que están pactando Trump e Israel sea mayor. Ahora mismo, para que os hagáis una idea, las tropas ocupan el 80% del enclave y lo que jamás quiere es asegurarse de que ese primer repliegue sea un poco más amplio, aunque las tropas seguirán dentro de la Franja de Gaza. Y por otra parte, hay otra cuestión que va a poner encima de la mesa y es el tema de la liberación de los presos palestinos. Para Hamás es muy importante que se liberen presos que han tenido un papel en alguna de las intifadas o en general en la causa palestina. Y van a poner el nombre de Marwan Barghouti, líder en Cisjordania durante la primera intifada, lleva 2 décadas en prisión y su rostro de hecho inunda los muros en Cisjordania cuando vas a estos territorios palestinos ocupados. Sin embargo, el ministro de extrema derecha, Ben Gvir, el que estos días ha estado llamando terroristas a los activistas de la flotilla, en todas las ocasiones en las que ha habido intercambios, Ángels, ha vetado que se liberen a estos presos palestinos. Por lo tanto, hoy las negociaciones van a estar centradas en estos 2 puntos en los que Hamás al menos va a intentar pelearlos antes de entregar a los 48 rehenes que todavía retiene. Negociaciones en marcha desde hoy en Egipto. Recuerden que cuando se anunció el plan de paz, Trump le pidió a Israel que detuviera los bombardeos después de conocer además la respuesta inicial de Hamás, que iba en la buena dirección, era positiva, pero lo cierto, Nuria, es que Israel sigue bombardeando Gaza.
Sí, las bombas no han dejado de caer durante todo el fin de semana. Según cifras del gobierno del enclave, han registrado 131 ataques aéreos y dicen que en las últimas 48 horas estos ataques han asesinado a 94 personas. Pero hoy también siguen los bombardeos, así nos lo están comunicando los pocos periodistas que siguen quedando en la ciudad de Gaza. Quedan unos 5, según el productor con el que todos los días hablamos. Pero Israel, durante estos 2 años, Ángels, cuando han estado cerca de la firma de un alto el fuego, ha mantenido hasta el último minuto los bombardeos, incluso en algunas ocasiones los ha intensificado. Y ahora mismo no le importa en absoluto estar incumpliendo con su palabra, y Donald Trump tampoco está preocupado de que se estén registrando bombardeos dentro de la franja de Gaza. De hecho, el ministro de Defensa israelí ha dicho que si este plan no sale adelante, las tropas que están en el corazón de la ciudad de Gaza van a reanudar con más intensidad esta ofensiva. Estos ataques también preocupan a los familiares de los rehenes porque temen que los puedan matar los pocos que siguen quedando con vida. Ángels. Pues muchísimas gracias. Iremos informando de cómo van las negociaciones de este plan de paz de Donald Trump para Israel. Gracias, Nuria. Un abrazo, Ángels. Ahora os pregunto por ello, pero dejadme que vaya a París, porque resulta que esta mañana les estábamos contando que ya tenía nuevo gobierno, ha tardado un mes en confeccionar un nuevo gobierno, el nuevo primer ministro Lecornu en Francia. Y Lucía Riera, buenos días. Hola, buenos días. Ha dimitido. Acaba de dimitir, sí, totalmente por sorpresa. Lo acaba de anunciar el Elíseo. Sebastián Lecornu ha ido esta mañana a reunirse con Emmanuel Macron en el Elíseo y le ha presentado su dimisión y el presidente Macron la ha aceptado. Decíamos que esta mañana que el gobierno estaba muerto ya antes de empezar, y es que ya no es solo la crisis con respecto a la oposición, que ya decía que lo iba a censurar desde el principio. Es que dentro del seno del propio gobierno, el ministro del Interior, que es el jefe de los republicanos, Bruno Guettalló, según fue nombrado para seguir como ministro del Interior, una hora más tarde dijo que el gobierno no era como él esperaba y reunió a su ejecutiva esta mañana. Quizá se entendía para salir del gobierno. Entonces, ante tal crisis, el primer ministro, Sebastián Lecornu, ha decidido esta mañana presentar su dimisión. ¿Y esto qué escenario abre? Pues abre un escenario en el que de nuevo Emmanuel Macron tendrá que decidir si nombra un nuevo primer ministro, que tendrá que volver a confeccionar otro gobierno, o si finalmente hace lo que no ha querido hacer hasta ahora en todo este tiempo de crisis que llevamos ya más de un año, que es disolver la Asamblea y volver a convocar elecciones como le reclama la oposición. ¿Cuántos primeros ministros? Que yo he perdido la cuenta, no sé si tú la llevas desde París. Pues desde el último año, desde que en 2024 en verano hizo una elección anticipada de la Asamblea, han pasado por allí Barnier, Bayrou y ahora Lecornu. Vale, 3 primeros ministros. 3 desde las elecciones, antes de eso Attal y... Bueno, pues no. Y Born fue el anterior, me parece. Te he puesto en un aprieto. Muchísimas gracias, Lucía. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, cuando se habla de estabilidad política, donde no se puede mirar, Cristina, es hacia París, ¿no? Hace mucho, Hace mucho que venimos comentando que es que ahí lo que está en crisis no es el gobierno de Macron, que por supuesto lo que está en crisis es la Quinta República. Sí, es Macron. Hombre, Macron por supuestísimo. Pero más allá de eso, lo que está en crisis es la Quinta República. Es el sistema que Francia lleva rigiendo durante décadas y que efectivamente está haciendo aguas por todos los sitios. Se suponía que Macron era el único que iba a poder apuntalar eso y se está viendo vez tras vez que para nada. Esto es una crónica anunciada. Todos sabíamos cuando Lecornu tomara posesión que lo tenía prácticamente imposible. Es verdad que yo no pensaba que iba a ser tan rápida la dimisión, pero vamos, que iba a haber dimisión, sí, ahora este récord de velocidad. Esta mañana comentábamos que con la continuidad del gobierno y eso, y que ya se había anunciado la presentación de una moción de censura, no le veíamos buen final a Lecornu, pero claro, no nos imaginábamos, Antón, que iba a ser al cabo de 2 horas. No tuvo ni principio el pobre hombre. Exacto. Otra vez Julio Iglesias, tropecé de nuevo y con la misma piedra, tropecé de nuevo y con el mismo pie. El caso de Macron. Adelantas una... Macron, salvando las distancias, le pasa un poco lo que Alberto Núñez Feijóo, ¿no? Macron adelanta unas elecciones pensando que va a arrasar, no arrasa, sale un resultado que no acaba de asumir, que es que la estabilidad solo se la garantiza una vía, que es usted, el macronismo, que se llama, que está en el centro, ¿no? Y que fue la tercera opción, no puede gobernar solo, tampoco puede gobernar con una parte de la derecha, tiene 2 opciones, o gobernar con la extrema derecha o gobernar con la izquierda.
con la extrema derecha no quiere gobernar, pero con la izquierda tampoco. Pues entonces tiene un problema. Tiene un problema tiene un problema enorme que no se va a solucionar con otras elecciones. Carlos, no sé si quieres añadir algo. No, de los primeros ministros allí vaya para pregunta de trivial, ¿eh? Pero bueno, la inestabilidad en el caso de Francia es una forma de estabilidad muy particular, ¿no? Igual que a la mínima pues se echan a la calle y revientan en la calle, eso es muy de allí, ¿no? Tampoco nos debe sorprender. Dejadme un minuto para la última novedad sobre un tema que destapó Radio Sevilla la semana pasada y que le hemos estado contando aquí en la cadena SER desde entonces, el escándalo de los retrasos en los cribados de las mamografías, que sigue marcando la actualidad política y la actualidad social, no solo en Andalucía, sino también en toda España. Diego Suárez, buenos días. Buenos días, Ángel. Porque esta semana precisamente la principal asociación de mujeres con cáncer de mama va a decidir si pone una demanda colectiva a la Junta. Dicen que lo que ha pasado es de absoluta negligencia. Sí, lamentan que una semana después de que la SER destapara los graves fallos en el cribado del cáncer de mama, no ha dimitido nadie y todavía no conocen el origen del fallo que ha dejado en el limbo a esas 2.000 mujeres cuya mamografía presenta dudas. Por eso mañana van a decidir si presentan esa demanda colectiva por la negligencia que ha puesto vidas en peligro. Sumar anuncia también que irá a la Fiscalía. La secretaria general de Comisiones Obreras en Andalucía, Nuria López, le manda un mensaje directo al presidente Moreno: menos bajadas de impuesto a los gimnasios y más refuerzo de la sanidad pública. De momento, 2.000 mujeres andaluzas tienen incertidumbre en sus pruebas diagnósticas, pero muchas mujeres andaluzas tenemos hoy un pellizco enorme en el corazón. Pedir perdón o dimisiones no salva vidas. Un diagnóstico a tiempo sí, y eso es lo que queremos. Por eso, la solución pasa por cambiar las políticas del gobierno andaluz de subvencionar gimnasios o de vaciar la caja de los presupuestos públicos. La coalición por Andalucía exige que Moreno Bonilla comparezca en el Parlamento este miércoles. El presidente ha anunciado, Ángels, un plan de choque. Ha relegado a la consejera de Salud, que habló aquí en Hoy por Hoy de 3 o 4 casos, y ha creado un gabinete de crisis en el que gana peso el consejero de la presidencia, Antonio Sanz, y todo para trasladar seguridad ante lo que es una paradoja, un programa de detección precoz de cáncer de mama que ha dejado durante meses sin información a 2.000 mujeres en Andalucía. Diego, gracias. Un beso. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángels Barceló. Vamos a ir terminando el abierto. Pepe Rubio, Sergio Castro, buenos días. ¿Qué tal? Ordenadito, al pie y cortos. Centrado, que tenemos ahí. Venga, vamos poco a tiempo. Vamos a empezar por dar el 900, 100, 800 para que puedan consultarle cosas a Bob y Bob pueda hacer lo mismo, consultarle cosas a ustedes. Hoy, por ejemplo, él se propone o no postularse a la alcaldía de Barcelona. ¿Quieres ser el alcalde de Barcelona? Quizás quiera ser alcalde de Barcelona. Y la gente que tiene que decir al respecto. Eso es una de las cosas que 900, 100, 800, 800. Que Bob quiere ser alcalde de Barcelona. Después en la dupla aparte del naufragio, en todas las versiones posibles, europea, Liga Doméstica del Barça esta semana. ¿Por qué me miras cuando dices eso? No sé, el ojo que se me ha disparado. Vale. Y porque tampoco puedo ver Santiago. Que tenemos poco tiempo. Venga, tenemos poco tiempo. Muchas gracias. Y aparte vamos a querer, porque nos gusta mucho, explicar por qué del prestigio y la competitividad y la sostenibilidad de la Liga Alemana. Vale. Hoy hablamos de los alemanes. Sí. Muy bien. Y el artesano Ortiz de Zárate hace un homenaje a la silla, un objeto muy importante en la historia del arte, porque tal cual se sientan los que retratan, dicen mucho de ellos. Vale. El sentarse marca ¿De cómo la se sienta el pintor? No, el que se sienta en la silla que retrata. El retratado. Vale, la silla le retrata también. Vale. Y en Mitos 2.0 hoy vamos con la intuición. La intuición es lo que vale. Vale. Esa es el mito. Nos guiamos por la intuición. Y el invitado es Miquel Alonso, que es un coach, entrenador mental y que acaba de publicar El valor de la intuición. Vale, pues todo esto desde ahora, mira, si os ha sobrado tiempo y todo. Si es que hablamos de la Liga. Sois unos exagerados. Un poco más. Antón, no hablamos de la Liga hoy, ¿verdad? No toca, ¿no? Podemos hablar del coach mental. Claro, exacto, hoy toca para hablar de eso. Que alguno lo necesita. Cristina Monge, Carlos Navarro, Antolina, Antón Losada, hasta la semana que viene. Un abrazo. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.